Está con nosotros la vocera presidencial, la portavoz de la Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, que tuvo la gentileza de atendernos. Gabriela, muy buenos días. Estamos aquí con Adrián Murano, Rulo de la Torre y el resto del equipo. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, ¿Cómo están todos? Bien, ¿cómo andás tanto tiempo? Primero, muchas gracias por la entrevista, que hacía mucho que la estábamos solicitando, así que gracias. Por favor, eran temas de horarios, no, pero siempre un placer conversar con usted, compañero Toñetti. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Y con Adrián y con el Rulo, obviamente. Igualmente. También estamos con Nico y Eva Moreira, hoy no está. Y Nico y Eva, ahí vamos. Muy bien. Bueno, primera cuestión, ¿cuál es la posición del gobierno frente al paro de las patronales agrarias? Estamos hablando de la mesa de enlace. Tenemos claro que estos paros siempre son políticos, ¿no? Son decisiones políticas que toman, en este caso, las patronales de la mesa de enlace, tal como vos acabás de decir. Los temas que ellos manejan como temas o que ponen hoy en discusión como si fueran temas, son temas que efectivamente en algún momento, poner el tema del gasoil, se tienen que ir viendo de cómo mejorar, que es un tema que ya, tuvo un pico de tensión, si querés, hace aproximadamente un mes atrás, cuando se juntaba la demanda de gasoil con la demora en que entrara la importación y eso, pero ya está solucionado, y entonces sostener un paro con un reclamo que ya está solucionado, siempre estos paros son políticos porque son decisiones políticas que se toman, no está ni bien ni mal, son decisiones políticas que toman las diferentes entidades, pero bueno, en este caso en particular, donde ya están hablando de reclamos que están absolutamente fuera de la discusión, porque además cuando estaban en discusión ellos los venían conversando con el ministro de Agricultura, la verdad es que bueno, es uno más, pero esperemos que no impacte demasiado en los que trabajan todos los días, ¿no? La Argentina está teniendo un problema con los dólares. Recién Adrián estaba contando que los sectores agroexportadores no están liquidando. ¿Cuáles son los instrumentos que podría tener el gobierno para inducir a los sectores agroexportadores a liquidar esas exportaciones que podría mejorar la llegada de dólares a la Argentina, Gabriela? Sí, liquidar o no liquidar también es una timba, ¿no?, en la que se meten los sectores exportadores, que nunca saben cómo les va a terminar de salir, porque también puede ser que termine bajando el precio, subiendo. Especulan con tratar de sostenerlo más para que suba más el precio internacional, o porque, como sucedió cruentamente hace una semana atrás, aunque sabemos que los sectores concentrados siguen reclamando y siguen haciendo movidas para conseguir una devaluación, porque esperan que haya una devaluación, cosa que ya dijo la ministra, que ya dijo el presidente que no va a suceder, digamos. Entonces, la ministra está tomando hoy otra cantidad de decisiones, no decimos medidas porque no es una medida puntual, digamos, es un programa de gobierno, con lo cual hay una cantidad de decisiones que se van tomando. Y el problema de los dólares, Daniel saben todos quienes están ahí porque conocen el tema, que por más que traten de hacer memes con el tema de las crisis de crecimiento, hay un punto en el cual de lo que estamos hablando es del mayor requerimiento de dólares para importación, porque los sectores, todos los sectores industriales, 14 creo de los 16, están creciendo mucho en estos días, con lo cual ahí tenés una cantidad de un embudo, si querés, del tema de dólares, que en invierno en particular, con la importación de energía, que esperemos que el año que viene ya hayamos superado esa etapa con el gasoducto Néstor Kirchner y con las medidas que se están tomando, vamos a tener una situación completamente diferente. ¿Se restituyó el diálogo entre el presidente y la vicepresidenta? Entiendo que sí. Bien, ¿ese diálogo es periódico? Ese diálogo es entre ellos dos, así que no tenemos información sobre eso. Bien, es un diálogo entre ellos dos y a vos no te comunican eso. Cuando hay algo que comunicar, informar públicamente, me lo comunican y me lo informan, pero en principio es diálogo entre ellos. Bien, y eso distendió un poco al gobierno porque la tensión estaba a cielo abierto, claramente, ¿no? Sí, yo la verdad es que siempre sostuve que son debates que se dan y que se dan de manera a veces más fuerte, porque somos una fuerza política en la cual los debates y las diferencias se plantean de manera clara. A ver, yo los he escuchado a ustedes en los últimos meses muchísimas veces criticando mucho a mi trabaco, y entiendo que lo hacen. ¿Y cuando te elogiamos lo escuchaste? No tanto, pero de todas maneras, pero sé que me querés, pero yo sé que en algún momento pero te elogiamos bastante cuando decíamos que te arrastrabas la marca, que ordenaste el área. ¿Eso no lo escuchaste? Esa parte no la escuché. ¿Viste? Pero hay que ver el vaso medio lleno, bueno, Gaby. A eso vamos. Vos tenés que ver el vaso medio lleno, bueno, no tenés derecho a ser pesimista. A eso es a lo que voy. Estoy diciendo exactamente eso.
digo, somos una fuerza política y somos militantes y compañeros y periodistas y dirigentes políticos que expresamos con mucha fuerza, vehemencia y claridad aquello que pensamos y que no lo estamos haciendo escondidos en cuevas o por detrás, digamos, sino que lo hacemos claramente. Muchas veces esto está dicho con una vehemencia que, en el caso de la política o de un gobierno, hace obviamente que los medios naturalmente tomen esto como una situación compleja, digamos. Pero yo entiendo Gabriela, perdón, sí, perdón, levanto la manito porque yo soy crítico de no de tu trabajo, como dijiste, ¿eh? Yo no personalizo las críticas políticas o a la gestión porque no me parece que sea la forma. Sí creo que hay un problema de comunicación y de narrativa, pero que es precedente a tu gestión, digamos, y que casi que a esta altura es estructural. Es una característica del gobierno, pero es mi impresión, lo podríamos debatir. Ahora, lo que sí me da la sensación a veces, Gabriela, cuando se explican algunas cosas, o se explican a media o no se terminan de entender fehacientemente. Recién pensaba esto cuando vos decías, por ejemplo, el tema de la acción de la patronal agropecuaria de hoy, que es forma parte de un proceso de presión devaluatoria muy visible, digamos. Se está presionando por una devaluación, y una devaluación fuerte, 15, 20, 10, 30%, depende a quién le preguntes. ¿No debiera haber una respuesta contundente del gobierno al que le faltan dólares? Le están reteniendo los dólares en forma de grano y encima lo presionan públicamente para que devalúe. Más allá de describir la circunstancia, esa es mi impresión. Te pregunto, sí, de todas formas. ¿Y cuál es sí, entiendo la pregunta, lo que no me queda tan claro es cuál sería la respuesta, cuál sería lo que puede hacer el gobierno para obligarlos a liquidar, digamos. Se hacen un montón de cosas, y son cosas que se hacen todos los días y que tienen que ver con las decisiones que se van tomando, digo, desde los diálogos y las mesas en las cuales se van consensuando hasta otras medidas que se van tomando y que tienen que ver, ¿no?, con las cuotas de exportación, con las diferentes medidas que se van tomando, te diría que casi diariamente y que no todo el tiempo se publican. Y con respecto primero con respecto a la comunicación, yo te digo que siempre hay problemas de comunicación en todos los gobiernos y es una manera de evaluar en general, digamos, los problemas de los gobiernos como problemas de comunicación. Yo decía ayer que me preguntaban de esto, decían, digo, de la Rúa, por ejemplo, tenía el grupo Sushi, que era el mejor equipo de comunicación y más moderno del momento, pero la verdad es que fue de la Rúa, digamos, ¿no? Entonces no tenías manera ni con el mejor spot de convertirlo en otra cosa, digamos. Entonces, digo, uno intenta explicar, es lo más sencillo para todos nosotros, sobre todo los que venimos del periodismo, pensar que lo que falta es más o mejor comunicación, cuando, digo, también todas las opciones, yo que escucho a los compañeros ahora en las redes diciéndome por qué no hacen cadena nacional, bueno, o por qué no hacen tal cosa, o por qué no instalan la ley de medios, digamos, cosas que entendemos que no serían las mejores en este momento, pero que cuando las decís suenan muy contundentes, digamos. Entonces, me parece que, digo, cuando se ordena la política y sobre todo si mejora la economía, y esto lo sabemos hace muchísimo tiempo, es mucho más sencillo comunicar de manera que a todo el mundo le parezca que está bien comunicado, digamos. Pero me parece yo que... no creo, perdón, Gabriela, yo no creo que el problema central del gobierno sea la comunicación. No, el problema es político. Si no me expliqué bien, Para mí la comunicación es una herramienta de la política. El problema es que falta contundencia política. Por eso te pregunto. Vos me decías, ¿qué se puede hacer? Yo no sé si falta contundencia política. No creo que falte contundencia política. Creo que estamos en un momento del país y del mundo, digamos, y en ese sentido sí, a mí a veces me parece que así como nos sentimos tan cosmopolitas y nos gusta sentirnos parte del mundo, muchísimas veces no hay una conciencia certera de qué es lo que está sucediendo en el mundo en este momento. Digo, hoy tenemos acá el paro de las patronales, que es un paro político y que entendemos que no tiene ningún motivo para tenerlo, pero tenemos en Holanda, en Alemania, las calles cortadas por los tractores y las rutas cortadas por los tractores y todo porque no hay fertilizantes y no hay gasoil, digamos. Ninguna de las dos cosas pasan en la Argentina hoy, digamos, ¿no? Entonces, me parece que también estar teniendo una mirada de que, digo, yo cuando viajamos acompañando al presidente en los últimos viajes a Europa, escuchar el relato del día a día en Europa, donde no saben, están en verano, pero creen que en el invierno ya no van a tener gas en las casas, digamos, ¿no? Y que no van a poder calefaccionar. Nosotros estuvimos en un resort ahí donde se hizo el G7, donde no había aire acondicionado porque no usan electricidad, porque no saben cuánto van a tener para el invierno que viene. Entonces el mundo está viviendo realmente un momento de crisis global muy impresionante después de los 2 años de pandemia y ahora durante la guerra, que hace que
la situación argentina sea de mucho privilegio dentro de esa situación, en donde vos tenemos problemas serios, tenemos el problema de la inflación, tenemos el problema en este momento del embudo de la falta de dólares, pero tenemos un nivel de crecimiento, un nivel de generación de empleo, un nivel de cosas estratégicas como es el litio, como es el gas. Digo que la verdad es que nos ponen, y ahí sí yo te digo una cosa, que es que siento que por un lado por los problemas políticos y por otro lado porque claramente tenemos un ecosistema de medios opositor muy fuerte, es muy difícil trasladar a las expectativas lo que efectivamente está sucediendo mejor en la realidad. A ver, varios puntos, digamos, para plantearte un contrapunto. Estamos hablando con Gabriela Cerruti, ahora se viene la pregunta de Rulo, de Nico, y te agradecemos porque sé que tenés algunos minutos más para conversar con nosotros. Hablabas de la falta de dólares por el crecimiento, lo cual es técnicamente cierto, ¿no? La proporción es generalmente 3-1, pero la vicepresidenta del gobierno de la cual vos sos portavoz habló de festival de importaciones y lo dijo peyorativamente y días después se empezó a aplicar una política un poco más restrictiva, que los medios opositores al gobierno llaman cepo. Por otro lado, las estadísticas son bastante contundentes, Gabriela. En el año 19 hubo un superávit casi récord, por encima de 15.000 millones de dólares. En el año 2020 hubo un superávit. En el año 2021 hubo un superávit. Y lo que va del año 2022 hay un superávit comercial y se proyecta, incluso esta es información del propio gobierno que vos integras, que las exportaciones sean de 90.000 millones de dólares este año. O sea, 19, 20, 21 y 22 superávit. Los dólares estuvieron. Hay un debate muy grande a propósito de cuál fue la política pública de este gobierno frente a esa ventaja económica. Lo plantea Madugudú, lo plantea Rulo de la Torre en sus columnas, lo plantea Alfredo Zayat, lo plantea Felisa Micheli, lo plantea Claudio Lozano. ¿Qué pasó con esos hay una cantidad dólares? que plantean otra cosa y no creo que todos los que nombraste planteen lo mismo, digamos. Con respecto a este tema sí, Con respecto a este tema sí. Más o menos, porque además nombraste años muy diversos, digamos, nombraste 2 años que fueron los años de pandemia, donde el gobierno además tuvo que emitir varios puntos del PBI para sostener el trabajo, para sostener el empleo, para sostener a las empresas. Pero estamos también, hablando de los dólares, no de los pesos. Está bien, pero la economía es una economía en su conjunto, digamos. Vos no medís solamente dólar contra peso, depende de en qué momento o para qué, digamos. Aparte estás hablando de 2 años donde hubo caída del Producto Bruto, con lo cual obviamente no ibas a necesitar la misma cantidad de dólares que necesitas en un año en que tenés 10 puntos de crecimiento como fue el año pasado, como está haciendo este año, digamos. Son todas situaciones completamente diferentes y que no llevan la misma resolución, ni mucho menos. Pero además, efectivamente nosotros tenemos 2 problemas en este momento. Porque no es que es dramática la situación de los dólares. Tenemos y se está acomodando y lo que se está decidiendo, y a algunos sectores no les gusta, es cuáles son los sectores que necesitan más dólares y para allí se dirigen. Entonces, si yo en la misma conferencia de prensa, que fue la del jueves pasado, te estoy diciendo, vamos a terminar con las cuotas a tasa cero encima en dólares en el free shop para que te compres los cigarrillos y el champán y el whisky, que bienvenidos sean, digamos, pero ¿por qué te las tenés que comprar en cuotas en dólares a tasa cero? Y vamos a permitir que los dólares vayan para los fertilizantes y los medicamentos, los combustibles, y los titulares de los diarios prohíben las cuotas en los free shops. Gabriela, ¿entendés? A eso me refiero cuando digo se toman decisiones, que tenés un ecosistema de medios muy complejo que hace que esas decisiones siempre sean vistas para el lado negativo. A ver, sí. Gabriela, frente a este tema, estas 2 medidas que vos planteás, yo se lo preguntaba a Rulo, se lo preguntaba ayer a Amado, que estuvieron, ¿cómo puede ser que un gobierno toma estas medidas restrictivas cuando no tiene dólares y tiene la coalición en discusión, para ser elegante en el término, para no decir la coalición estallada, la coalición en discusión, y no tomó estas medidas, por la medida emblemática, la de suspender el pago en cuotas en el free shop con el Banco Nación, ¿no? Habría que ver quién es el empresario operador de los free shop, ¿no? Por ahí quizás está también alguna respuesta de por qué se demoró tanto esa medida. ¿Y por qué no se tomó la medida de cuidar los dólares cuando había dólares y había unidad?
Porque se toman en diferentes medidas en diferentes momentos. También una de las primeras cosas que yo tuve que anunciar y tuvo un costo tremendo fue que no se podían comprar pasajes en dólares, digamos. Se van tomando diferentes medidas en diferentes momentos. Uno puede agarrarse, está bien, uno puede agarrarse de lo que vos crees que hay que hacer y que todavía no se hizo. Eso siempre te va a suceder con un gobierno y lo podés tomar como tu vara de medida. Yo te puedo tomar otra vara de medida que es todas las cosas que se van haciendo todos los días, y de hecho hay un montón de cosas que se van haciendo y si no, no estaríamos en la situación en la cual estamos. Digo, vos no podés desconocer, tus oyentes no pueden desconocer que medidas que se tomaron durante los últimos 2 años permiten que haya un crecimiento inédito en la Argentina en un momento de guerra mundial, que se generaron 1.200.000 empleos, que el salario todavía tiene que recuperarse porque venimos de la caída del macrismo y la pandemia, pero que se recuperó 3 puntos, que está achicándose la brecha de la desigualdad, que se duplicaron los montos de la tarjeta alimentar. Digo, yo te puedo hacer la lista de todo lo que sí está sucediendo, y cuando te digo que cuesta mucho que lo que efectivamente sucede se transmita y se traslade a las expectativas de la gente o a la percepción de la gente sobre su propia realidad o la realidad del grupo que lo rodea, es porque permanentemente la marca es sobre lo que no se hizo o lo que falta, tanto de los medios de comunicación como en el debate político, digamos. Está bien, que es parte legítimo del debate político, creer que ese es el camino por el cual construir, marcar permanentemente lo que falta. A mí me parece que tal vez sería mucho más saludable que podamos entender que hay una cantidad de cosas que efectivamente se han hecho y que el momento inédito que tenemos de crecimiento y de generación de empleo tiene que ver con las medidas que sí se tomaron. Gaby, te quería consultar un tema que a mí particularmente me preocupa mucho porque le estoy viendo una dimensión política muy grave, que es el tema de los ataques especulativos que se están dando en el sistema financiero, el sistema cambiario, el mercado cambiario. Tuvimos una semana de muchísima tensión la semana pasada, después de la renuncia de Guzmán, y un discurso de la ministra de Economía el lunes que estuvo, me parece, apuntado fundamentalmente a tratar de calmar, de aquietar las aguas en ese sentido. Por los resultados parecería ser que en primera instancia se logró algo en ese aspecto. Como a mí, yo tengo la impresión de que ese va a ser un frente de ataque de estos sectores permanentes sobre el gobierno, con intencionalidades económicas, algunas como puede ser lograr una devaluación, y otras un poquito políticas, ¿no? De gastar al gobierno y de ir haciéndolo caer. Y me parece que algo de eso también hay. ¿Cómo están caracterizando del gobierno esta cuestión de los ataques especulativos, de los sectores financieros que están jugando a eso? Yo incluiría dentro de sectores, por ejemplo, la mesa de enlace. Yo creo que ellos reclaman una estabilidad monetaria y son los primeros desestabilizadores, pero bueno, ese es un comentario al margen. Pero me interesaba saber cuál es la caracterización que hay de esa disputa y con quién se está confrontando en esto, porque me parece que también eso atraviesa algunos de los temas que recién tratabas con Daniel, ¿no? Sí, mira, nosotros tuvimos la semana pasada un pico, si querés, de esta escalada que está allí subyacente permanentemente, pero que la semana pasada se desató de una manera realmente feroz y desestabilizante, y lo denunció el presidente el sábado en su discurso del 9 de julio. Dijo claramente que había habido sectores desestabilizantes con intentos de golpe de mercado, que son los mismos que cada vez que... yo te voy a decir una cosa que yo siento, que cuando la semana pasada, de alguna manera, después de la salida de Martín Guzmán, se sucedieron una cantidad de encuentros entre el presidente y la vicepresidenta y intentaron forzar la devaluación, y esto no sucedió, digamos, hicieron corridas el lunes y el martes, y finalmente todo comenzó, es ese escenario que era un poco mejor, digamos, para todos nosotros, es el escenario que hizo que durante los últimos días sufriéramos un embate al punto de, la conferencia de prensa del jueves, en el cual tuve el entredicho con Silvia Mercado, pero que tenía que ver con que no puede ser que me estén preguntando seriamente por rumores que claramente sabemos que surgen en la City y que tienen que ver con desestabilizar. Entonces el periodismo haciéndose eco de rumores desestabilizantes y transformándolos en preguntas verosímiles, digamos, me parece que también hay que tener mucho cuidado de en qué manera uno se engancha en esos climas y en esas situaciones, digamos. Está claro que la situación es esa, y está claro que hay algunos sectores que no quieren que las medidas que tome
el gobierno sigan en el sentido en el cual sentimos que están yendo, que tiene que ver con hay crecimiento, hay generación de empleo, tiene que haber más redistribución. Y para que haya más redistribución hay una cantidad de medidas que se están tomando. Vos bien dijiste que la ministra tenía un objetivo y de dirigirse a determinadas medidas en su primera aparición pública, si querés, y desde entonces está trabajando todos los días en una cantidad de temas que además son temas que vienen pendientes. Digo, nosotros tenemos que discutir en el Congreso la ley de renta inesperada y tenemos que discutirlo lo antes posible, digamos. Son medidas que están tomando en todos los países en el mundo, que están en discusión en Estados Unidos, en España, en Francia, en Alemania. Nosotros tenemos el proyecto de renta inesperada en el Congreso. No puede ser que en el momento en el que algunos sectores están sufriendo, y hay casi te diría un panorama, un horizonte de hambruna mundial el año que viene, hay algunos sectores que están especulando y que quieren llevarse toda la renta que puedan por la guerra, ¿no? Por el aumento de los combustibles, por el aumento del gas y por el aumento de los granos y de las proteínas, digamos, en general. Entonces, ese proyecto es prioritario, tenemos que discutirlo, forma parte de la idea del gobierno de seguir avanzando en la redistribución, en la recuperación del salario, y me parece que cada vez que se avanza en ese sentido, son los mismos sectores históricamente, ¿no? El presidente hizo ahí un raconto desde los patriotas y los realistas en adelante, cómo había sido, con diferentes nombres, y a veces les llamamos pueblo y antipueblo, y a veces eran radicales y conservadores, y en otro momento, pero siempre son los mismos sectores, ¿no? Gabriela, a propósito de la mención que haces, y últimas preguntas, porque sé que tenés poco tiempo. Me estoy yendo a General Rodríguez, al acto del presidente, ¿no? Al acto del presidente, sí. Muy bien, las últimas preguntas, y gracias por tu tiempo. Haces mención a que el presidente en el último 9 de julio mencionó que hay sectores que están conspirando a favor de la desestabilización. Y te pregunto, y esto tiene que ver, dicho sea paso, con la primera manifestación pública de disidencia de la vicepresidenta Cristina Fernández. ¿Son los mismos sectores que Alberto Fernández recordó el 9 de julio del año 20 en ese acto en Olivos, donde estaba acompañado de los empresarios más importantes de la Argentina, donde estaban casualmente los empresarios que hoy están llevando adelante el paro de la patronal agraria? ¿Son esos mismos sectores? No recuerdo, el acto del 9 de julio del 20 no estaba... No sé de qué me estás hablando exactamente. El acto de julio del 9 de julio del año 2020, donde el presidente hizo un acto del 9 de julio, en plena pandemia, claramente, muy restrictivo, donde estaban ahí toda la huida. Si vos lo que me estás preguntando es si el gobierno dialoga con empresarios, y sí, efectivamente, y es parte de formar parte de un gobierno, y es parte de llevar adelante... Si lo que están conspirando son los mismos. No es todo lo mismo, Daniel, digamos, como si yo te dijera que todo el periodismo es conspirativo, todo el periodismo se engancha en comer mercados. No, digamos, efectivamente, en una sociedad moderna como las nuestras, tenés sectores empresarios que juegan de determinada manera y otros que juegan de otra. Tenés algunos que son del capitalismo clásico y que apuestan a invertir, a generar trabajo y a tener muchas ganancias, pero a partir de invertir y de generar trabajo, y hay otros que están en la especulación financiera, que es tal vez la peor etapa, si querés, del capitalismo, ¿no? La más feroz, si querés, y la más... Entonces digo, no todos los sectores son los mismos, y cuando uno habla de aquellos sectores específicamente que en determinadas circunstancias quieren renta a cualquier costo, ¿no? Ayer son especuladores o todo esto. Bien, ayer Yasky, conversando con nosotros, dijo, entre otras cuestiones, que hay sectores que quieren que el gobierno termine antes, que quieren jugar a una desestabilización desde el punto de vista institucional. ¿Cuál es la posición del gobierno frente a opiniones como esta? Es lo mismo que venimos hablando, me parece, ¿no? Sí, pero ¿vos crees que hay sectores que creen que el gobierno termine antes? Cuando estás diciendo que hay sectores que son desestabilizantes, quieren cualquier cosa, digamos. Pero una cosa es jugar a una corrida cambiaria, otra cosa es que el gobierno se vaya. Bueno, cuando empezás a jugar a una corrida cambiaria no sabes cómo termina, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno se engancha en las situaciones desestabilizantes y las lleva adelante desde diferentes sectores, ya sea de la economía o sea del periodismo, es un camino de ida y abrís una caja de Pandora que no sabes cómo termina. Bien, la última pregunta que le hacemos a todos es un penal. Vos sos hincha de Boca, gran atajador de penales tiene de Boca, que es Agustín Rossi. Igual falló en el último, pero bueno. No falló. Atajó dos penales. El que falló fue Benedetto.
Benedetto, un desastre. Lo de Benedetto es, pero si hubiera atajado uno más estábamos más tranquilos. Sí, no, es muy injusto con Agustín Rossi. No, bancamos mucho a Agustín Rossi. Gran ministro y gran arquero, Agustín Rossi. Absolutamente. ¿En serio? No, bien. Bien, pregunta, ¿Cristina tiene que ser candidata en el 2023? Cristina tiene que hacer lo que ella decida. Imagínate si a esta altura de mi vida voy a suponer lo que tiene que hacer o dejar de hacer Cristina Kirchner. Pero te pregunté a vos, ya sé que Cristina va a decidir ella, no lo va a decir ni yo ni vos lo vamos a decir. Pero no, tampoco puedo adivinar su deseo, digamos. Veamos, puede ser y va a hacer lo que ella quiera. Bien. A mí jamás me van a poner a debatir con Cristina Kirchner. Me encanta cuando dicen, le contestó a Cristina Kirchner. Vos jugamos en ligas diferentes, Cristina Kirchner y yo. No hay ¿En qué liga juega ella? Que yo le conteste. ¿En qué liga juega ella? Cristina es una líder histórica, es la mujer por la cual muchas de nosotras volvimos a enamorarnos de la política junto con Néstor en el 2013 en adelante, digamos. Es una líder histórica de nuestro pueblo, no hay ninguna posibilidad. ¿Sos cristinista? No sé qué significa ser cristinista, digamos. Digo, yo ser cristinista es ser cristinista. En el 2000, entré a la política de nuevo, digamos, después de los 90 haberme desilusionado con Néstor y con Cristina, y hice toda mi vida política alrededor de Néstor y de Cristina, y estuve fui electa diputada en el 2017 en Unidad Ciudadana, digo, sí, soy de ese mundo, claramente, digamos, ¿entendés? O sea, no hay duda sobre eso. Bien, y la pregunta, la candidatura presidencial... Igual tu última pregunta viene hace un rato largo, Daniel Tonietti, quiero que sepas, Bueno, para la próxima entrevista, entonces. Para la próxima. Les mando un abrazo grande. Para la próxima entrevista te voy a preguntar si Alberto tiene que ser candidato en el 2023. ¿Me contestás en la próxima? Por supuesto, Alberto Fernández tiene que ser candidato si él quiere y desea. ¿Candidato a qué? ¿A qué? La pregunta es a qué, ¿no? La segunda pregunta... Bueno, me parece que, él es el presidente y lo que nosotros tenemos que hacer es que este sea el mejor gobierno que podamos tener, y si este es el mejor gobierno que podemos tener, claramente Alberto Fernández puede, si él quiere, ser candidato. Muy bien, gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, un beso.